Mi hijo me cobraba $3,500 por mes de alquiler. Yo estaba trabajando en 3 empleos mientras él y mi nuera se relajaban como si fueran los dueños del mundo. Una noche, rompí un vaso mientras lavaba los platos y ella gritó: «¡Eres una vieja inútil!». En ese momento, decidí cortarlos de mi vida. Pero déjame contarte cómo llegué a este punto tan bajo de mi existencia. Hace 3 años, cuando murió mi esposo Roberto, me quedé completamente sola en esta vida. Mis ahorros apenas alcanzaban para el funeral y los gastos médicos que habían acumulado durante su enfermedad. Mi hijo Diego vino al funeral con su esposa Valeria y me dijeron que no me preocupara, que ellos me iban a cuidar. «Mamá, ven a vivir con nosotros», me dijo Diego esa tarde lluviosa después del entierro. «Es solo temporal, hasta que te recuperes emocionalmente». Valeria asintió con esa sonrisa que ahora sé que era falsa, pero en ese momento me pareció genuina. «Sí, suegra. Será como una familia de verdad». Qué ingenua fui al creer que realmente les importaba mi bienestar. La primera semana todo parecía normal. Me dieron el cuarto de huéspedes y Valeria incluso cocinaba para mí. Pero pronto las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron comentarios sutiles sobre los gastos de la casa, sobre cómo todo había subido de precio desde que yo llegué. «Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante». «Mamá», me dijo Diego después de un mes, «tal vez podrías contribuir un poco con los gastos. No mucho, solo lo justo». Yo acepté sin pensarlo 2 veces. Después de todo, era lo correcto. Comencé a darles $500 mensuales de mi pensión de viudez. Pero 500 se convirtieron en 1,000. 1,000 se convirtieron en 2,000. Y cuando conseguí mi primer trabajo de medio tiempo en una cafetería, Diego me dijo que sería justo que pagara mi parte completa del alquiler, $3,500. «Es lo que pagarías en cualquier apartamento decente, mamá. Y aquí tienes familia». Para poder pagar esa cantidad, tuve que conseguir un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches. Llegaba a casa a las 11 de la noche, completamente exhausta, y encontraba la cocina sucia esperándome. «Es que llegamos muy cansados del trabajo», decía Valeria, aunque yo sabía que ella no trabajaba. Se quedaba en casa viendo televisión y navegando en su teléfono mientras yo me mataba trabajando. El tercer trabajo llegó cuando me dijeron que necesitaban que contribuyera también con la comida y los servicios. Comencé a cuidar niños los fines de semana. A mis 62 años, trabajaba 7 días a la semana para mantener a mi hijo y su esposa mientras ellos vivían como reyes. Valeria había convertido mi vida en un infierno silencioso. Me hablaba como si fuera una empleada doméstica. «Carmen, no dejaste limpio el baño. Carmen, la comida que preparaste anoche estaba salada. Carmen, tus cosas están ocupando demasiado espacio en el refrigerador». Siempre era Carmen esto, Carmen aquello. Nunca suegra, nunca con respeto. Diego había cambiado completamente desde que se casó con ella. El niño cariñoso que yo crié se había convertido en un hombre frío que me veía solo como una fuente de ingresos. Cuando trataba de hablar con él sobre cómo me sentía, él me decía: «Mamá, Valeria está estresada. Trata de entenderla». Los fines de semana eran los peores. Ellos se quedaban en pijama hasta las 2 de la tarde mientras yo limpiaba la casa y preparaba la comida. Valeria se sentaba en el sofá de la sala, el sofá que yo ayudé a pagar, y me gritaba órdenes desde ahí. «Carmen, tráeme un vaso de agua. Carmen, el piso del baño necesita una limpieza profunda. Carmen, la ropa está arrugada». Yo obedecía porque tenía miedo. Miedo de quedarme sin hogar, miedo de no tener a dónde ir. Pero cada día que pasaba, me sentía más pequeña, más invisible, más inútil. Era como si hubiera desaparecido como persona y solo existiera como una máquina de hacer dinero y limpiar. Esa noche del vaso roto había sido un día particularmente difícil. Había trabajado en la cafetería desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Luego había ido directamente a cuidar niños hasta las 8 de la noche. Llegué a casa y encontré la cocina como siempre. Platos sucios acumulados, restos de comida en los mesones,
ollas grasosas esperándome. Comencé a lavar todo mecánicamente, pensando en lo cansados que estaban mis pies, en lo mucho que me dolía la espalda. El vaso se me resbaló de las manos mojadas y se hizo pedazos contra el piso de la cocina. ¿Qué fue eso?, gritó Valeria desde la sala, como si hubiera explotado una bomba. Solo se me cayó un vaso, respondí mientras me agachaba a recoger los pedazos. Ya lo limpio. Valeria llegó a la cocina como una furia, con Diego detrás de ella. Ese vaso era de mi juego bueno. Eres una vieja inútil que no puede hacer nada bien. Las palabras me golpearon como bofetadas. Miré a Diego esperando que dijera algo, que me defendiera, que le dijera a su esposa que no me hablara así. Pero él solo se quedó ahí parado, mirando al piso, como si fuera culpa mía por existir. Lo siento, murmuré, todavía de rodillas recogiendo vidrios. Fue un accidente. Siempre es un accidente contigo, siguió gritando Valeria. Rompes cosas, gastas nuestra comida, ocupas nuestro espacio. No sé por qué Diego no te manda a un hogar de ancianos de una vez. Esa noche, acostada en mi pequeña cama, tomé la decisión más importante de mis últimos años. No podía seguir viviendo así. No podía seguir siendo la esclava de mi propia familia. Al día siguiente comenzaría a planear mi escape de esta prisión que yo misma había estado financiando. Al otro día, mientras ellos dormían hasta tarde como siempre, comencé a buscar apartamentos baratos en el periódico. Mi corazón latía rápido, pero por primera vez en 3 años, no era de miedo sino de esperanza. El lunes por la mañana, mientras Diego y Valeria dormían, comencé mi plan de escape. Había encontrado un pequeño apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. No era lujoso, pero era mío. El alquiler era de $800 mensuales, una fracción de lo que le estaba pagando a mi hijo. Llamé al propietario desde el trabajo en la cafetería. «Señora Carmen, puede ver el apartamento esta tarde si quiere», me dijo. «Está disponible inmediatamente». Mi corazón se aceleró. Era real. Podía hacer esto. Después del trabajo, tomé el autobús hasta el edificio. Era un lugar sencillo, pero limpio. El apartamento tenía una pequeña sala, una cocina básica, un dormitorio y un baño completo. Tenía una ventana que daba al patio interior, donde había algunos árboles. Era perfecto. «Me lo quedo», le dije al propietario sin dudarlo. Firmé el contrato ese mismo día y pagué el depósito con el dinero que tenía guardado para emergencias. Por primera vez en 3 años, me sentí libre. Los siguientes días fueron de planeación cuidadosa. No podía decirle a Diego y Valeria mis intenciones porque sabía que tratarían de detenerme con chantajes emocionales o amenazas. Tenía que ser inteligente. Durante la semana, comencé a sacar mis cosas poco a poco. Llevaba una bolsa pequeña cada día al trabajo y la dejaba en el casillero de empleados. Mi ropa, mis fotografías, los pocos recuerdos que tenía de Roberto. Todo lo que realmente me importaba cabía en unas cuantas bolsas. El viernes por la noche, después de lavar los platos como siempre, fui a mi cuarto y saqué mi chequera. Tomé el cheque que había escrito para el alquiler de marzo y lo rompí en pedazos pequeños. Luego llamé al banco y cancelé todos los pagos automáticos que tenía configurados para los gastos de la casa. ¿Está segura, señora Carmen?, me preguntó la empleada del banco. Son varios pagos importantes. Completamente segura, respondí. Cancele todo lo que tenga que ver con esta dirección. El sábado por la mañana, mientras Diego y Valeria seguían durmiendo, escribí una carta simple y la dejé en la mesa de la cocina. Diego y Valeria, me he mudado. No busquen comunicarse conmigo. A partir de hoy, se hacen cargo de sus propios gastos. Carmen. Tomé mis últimas bolsas y salí de esa casa para siempre. El taxi me estaba esperando afuera. Mientras nos alejábamos, miré por última vez la casa que había estado pagando durante 3 años sin recibir nada más que humillaciones a cambio. En mi nuevo apartamento, desempaqué mis cosas lentamente. Cada objeto que colocaba en su lugar se sentía como un acto de libertad. La fotografía de Roberto en la mesa de noche, mis libros en una pequeña estantería, mi ropa en el armario que era solo mío. Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en 3 años.
No había nadie gritándome. No había platos esperándome. No había que caminar en puntitas para no molestar a nadie. El silencio era hermoso. El domingo por la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Diego. No contesté. Volvió a sonar. Otra vez Diego. Dejé que fuera al buzón de voz. Durante todo el día, mi teléfono no paró de sonar. Conté las llamadas. 39 veces intentó comunicarse conmigo. Finalmente, escuché uno de los mensajes de voz. Mamá, ¿dónde estás? Encontramos tu carta. Esto es ridículo. Ven a casa ahora mismo y hablemos como adultos. Su voz sonaba molesta, no preocupada. Seguía sin entender. El siguiente mensaje era de Valeria. Carmen, ya basta de drama. Sabemos que estás tratando de llamar la atención. Diego está muy estresado por tu culpa. Regresa y deja de ser infantil. Borré todos los mensajes sin escuchar el resto. No tenían idea de lo que habían perdido hasta que no lo tuvieron más. El lunes fui a trabajar en la cafetería como siempre, pero me sentía diferente. Caminaba más derecha, sonreía más fácilmente. Mi jefa, María, notó el cambio inmediatamente. Carmen, te ves diferente hoy, me dijo mientras preparábamos el café de la mañana. ¿Pasó algo bueno? Me mudé, le dije simplemente. Ahora tengo mi propio lugar. ¡Qué maravilloso!, exclamó María. Siempre pensé que vivir con familia podía ser complicado. No le conté los detalles, pero su apoyo me hizo sentir validada. No estaba loca. Lo que había hecho era correcto. Durante mi descanso, revisé mis finanzas. Sin tener que pagar $3,500 mensuales, podría vivir cómodamente con 2 trabajos en lugar de 3. Llamé a la señora que me contrataba para cuidar niños los fines de semana y le dije que ya no estaría disponible. Es una lástima, Carmen, me dijo. Eres la mejor niñera que he tenido, pero me alegra que tengas más tiempo para ti. ¿De tiempo para mí? Esas palabras sonaban extrañas después de tanto tiempo de no tener vida propia. El teléfono seguía sonando constantemente. Diego, Valeria, números desconocidos que probablemente eran ellos llamando desde otros teléfonos. Finalmente, decidí apagar el celular y dejarlo así durante todo el día. Esa noche, preparé una cena sencilla solo para mí. Un sándwich y una taza de té. Comí en silencio, viendo por mi ventana los árboles del patio. No tenía televisión todavía, pero no la necesitaba. El silencio era mi nueva compañía favorita. Pensé en Diego y Valeria descubriendo que los pagos automáticos habían sido cancelados. Imaginé su pánico cuando se dieran cuenta de que tendrían que pagar el alquiler ellos mismos por primera vez en 3 años. La imagen me dio una sensación extraña que no había sentido en mucho tiempo. Satisfacción. Pero junto con la satisfacción vino la culpa. ¿Estaba siendo cruel con mi propio hijo? ¿Debería haberles dado más tiempo para ajustarse? Durante un momento, consideré llamarlos y explicar mi decisión. Entonces recordé las palabras de Valeria. Eres una vieja inútil. Recordé cómo Diego se había quedado callado mientras su esposa me insultaba. Recordé los 3 años de trabajar como esclava en mi propia familia. No les debía ninguna explicación. No les debía nada más. Esa noche, por primera vez en 3 años, me acosté temprano sin tener que preocuparme por limpiar la cocina de alguien más o planchar la ropa de alguien más. Mi apartamento estaba silencioso y en paz. Mañana sería otro día de libertad. La segunda semana en mi apartamento fue cuando comenzó la verdadera guerra. Diego y Valeria se habían dado cuenta de que mi decisión era real y no un berrinche temporal. Las llamadas constantes se habían convertido en algo más desesperado y calculado. El martes por la mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, alguien tocó la puerta. Miré por la mirilla y vi a Diego parado ahí, con los ojos rojos y cara de no haber dormido. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo había encontrado mi dirección? Mamá, sé que estás ahí, dijo a través de la puerta. Por favor, tenemos que hablar. No respondí. Me quedé completamente quieta esperando que se fuera. Mamá, esto es ridículo. Somos familia. Abre la puerta. Después de 20 minutos, finalmente se fue. Salí 1 hora más tarde por la puerta trasera del edificio para ir al trabajo. No podía arriesgarme a encontrármelo en la entrada principal. En la cafetería, María notó que estaba nerviosa. ¿Todo bien, Carmen? Mi hijo me encontró, le dije mientras preparábamos los sándwiches para el almuerzo.
No sé cómo consiguió mi dirección. Tal vez sea hora de que hablen, sugirió María con buenas intenciones. A veces las familias pelean, pero siempre se puede arreglar. Yo sabía que María trataba de ayudar, pero ella no entendía. Esto no era una pelea familiar normal. Esto era años de abuso emocional y financiero. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré un sobre debajo de mi puerta. Era una carta escrita a mano por Diego. Mamá, no entiendo qué está pasando. Valeria está muy preocupada por ti. Dice que tal vez estés pasando por una crisis emocional desde la muerte de papá. Pensamos que deberías ver a un doctor, tal vez un psicólogo. Mientras tanto, ven a casa. Te extrañamos mucho. Tu hijo que te ama, Diego. Leí la carta 2 veces. ¿Crisis emocional? ¿Psicólogo? Estaban tratando de hacerme quedar como si estuviera loca. La táctica era obvia. Si no podían hacerme sentir culpable, tratarían de hacerme sentir enferma. Al día siguiente, era Valeria quien estaba esperando afuera de mi edificio cuando salí al trabajo. Se veía diferente. Más arreglada de lo normal, como si se hubiera vestido especialmente para esta ocasión. Carmen, me dijo con voz suave, muy diferente al tono con el que me hablaba en casa. Necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo. Le respondí tratando de caminar hacia la parada de autobús. Ella caminó junto a mí. Mira, sé que tal vez he sido un poco dura contigo. Es que he estado muy estresada con todo lo de la casa y los gastos, pero eso no significa que no te aprecio. Me detuve y la miré. ¿Un poco dura? ¿Me apreciabas cuando me gritaste que era una vieja inútil? Ay, Carmen, eso fue en un momento de tensión. Tú sabes cómo son esas cosas. Todas las familias tienen sus momentos difíciles. Yo trabajaba 3 empleos para pagar tu casa mientras tú te quedabas viendo televisión todo el día, le dije. Esos no son momentos difíciles. Eso es abuso. Valeria cambió de estrategia inmediatamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían ensayadas. Carmen, por favor. Diego está sufriendo mucho. No ha dormido bien desde que te fuiste. Dice que siente como si hubiera perdido a su mamá también, igual que perdió a su papá. La mención de Roberto me dolió. Sabía que estaba tratando de manipularme usando mi dolor por la muerte de mi esposo. Si Diego está sufriendo, es porque se dio cuenta de que perdió su fuente de ingresos gratis, le dije. No porque me extrañe como madre. Eso no es cierto, insistió Valeria. Él te ama. Yo también te aprecio mucho. Somos familia. El autobús llegó y me subí sin decir nada más. A través de la ventana, vi a Valeria parada en la acera con cara de frustración. Sus lágrimas se habían secado milagrosamente rápido. Esa noche, mi hermana Rosa me llamó. Rosa vivía en otro estado y rara vez hablábamos, así que supe inmediatamente que Diego o Valeria la habían contactado. Carmen, ¿qué está pasando?, me preguntó. Diego me llamó muy preocupado. Dice que te fuiste de la casa sin explicación y que no quieres hablar con ellos. Rosa, ¿Diego te contó que me estaba cobrando $3,500 de alquiler mensual? Bueno, sí, pero dijo que era justo porque vives en una casa grande y... ¿Te contó que yo trabajaba 3 empleos para pagarle mientras él y su esposa no trabajaban? Hubo un silencio. No me dijo eso. Le conté toda la historia a Rosa. Cómo había empezado con una contribución pequeña y había escalado hasta convertirme en la única que pagaba todos los gastos. Le conté sobre los insultos, sobre cómo me trataban como empleada doméstica, sobre la noche del vaso roto. Dios mío, Carmen, dijo Rosa cuando terminé. No tenía idea de que fuera así. Ahora lo sabes. Y espero que cuando Diego te vuelva a llamar para que me convenzas de regresar, le digas la verdad. Por supuesto que sí. Carmen, siento mucho que hayas pasado por eso. Hiciste lo correcto al irte. El apoyo de Rosa me dio fuerzas. Por lo menos alguien en mi familia entendía la situación. Pero Diego y Valeria no se rindieron. El viernes apareció otra carta debajo de mi puerta, esta vez de ambos. Querida mamá Carmen, hemos estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado. Nos damos cuenta de que tal vez no hemos sido tan comprensivos como deberíamos. Queremos hacer las cosas bien. Ven a casa este fin de semana y hablemos como una familia. Podemos encontrar una solución que funcione para todos.
te prometemos que las cosas van a cambiar. Con amor, Diego y Valeria. Leí la carta varias veces. Por un momento, una parte de mí quiso creer que realmente habían reflexionado, que habían entendido el daño que me habían causado, pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a protegerse durante estas últimas semanas, sabía que esto era solo otra manipulación. El sábado por la mañana, me quedé en mi apartamento bebiendo café y mirando por la ventana los árboles del patio. Era la primera vez en años que podía disfrutar de un sábado sin trabajar, sin limpiar la casa de alguien más, sin caminar en puntitas para no molestar. Mi teléfono sonó. Era Diego otra vez. Esta vez decidí contestar. Hola, Diego. Mamá, gracias a Dios que contestas. Recibiste nuestra carta, ¿verdad? ¿Vienes a casa hoy? No voy a regresar, Diego. Mamá, por favor. Valeria está muy arrepentida. Hemos hablado mucho y entendemos que cometimos errores. ¿Qué errores, Diego? Dímelos. Hubo una pausa. Bueno, tal vez te pedimos demasiado dinero. Y tal vez Valeria fue un poco directa en su forma de hablarte. ¿Un poco directa? ¿Así le llamas a insultarme y tratarme como empleada doméstica? Mamá, no exageres. Nunca fue tan malo. Y ahí estaba. Incluso en su intento de disculpa, seguía minimizando lo que me habían hecho. No habían cambiado nada. Solo estaban desesperados porque necesitaban mi dinero. Adiós, Diego. Le dije y colgué. Esa noche, por primera vez desde que me mudé, lloré. No por tristeza, sino por alivio. Había tomado la decisión correcta. Un mes había pasado desde que me mudé a mi apartamento. Por primera vez en 3 años, tenía una rutina que era completamente mía. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba mi café sin prisa, y llegaba al trabajo en la cafetería sin el cansancio de haber limpiado la casa de otra persona hasta altas horas. Con solo 2 trabajos en lugar de 3, tenía las tardes libres. Al principio no sabía qué hacer conmigo misma. Había olvidado lo que era tener tiempo libre. Los primeros días, simplemente me sentaba en mi pequeña sala y disfrutaba el silencio. María, mi jefa en la cafetería, había notado el cambio en mí. Carmen, desde que te mudaste pareces otra persona, me dijo un día mientras organizábamos el inventario. Te ves más relajada. Me siento más relajada, le admití. Es increíble la diferencia que hace vivir en paz. ¿Y tu hijo? ¿Ha dejado de molestarte? Las llamadas han disminuido, le dije. Pero ayer vi a Valeria esperándome otra vez afuera del edificio. No le hablé. María frunció el ceño. Eso suena a acoso, Carmen. Tal vez deberías hablar con la policía. No creo que llegue a tanto, respondí. Aunque la verdad es que empezaba a sentirme incómoda con las apariciones constantes de Valeria. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré algo diferente. No era una carta debajo de la puerta, sino un sobre pegado directamente en mi puerta con cinta adhesiva. Lo despegué y encontré una fotografía. Era de mi nieta Sofía, la hija de mi hermano que había muerto en un accidente hacía años. Atrás de la foto había un mensaje con la letra de Diego. Ella pregunta por su abuela Carmen. Dice que la extraña mucho. El golpe emocional fue inmediato. Sofía tenía solo 8 años cuando la empecé a cuidar después de la muerte de su padre. Había vivido conmigo y Roberto durante 2 años antes de irse a vivir con la familia de su madre. La quería como si fuera mi propia nieta. Por un momento, sentí el impulso de llamar a Diego inmediatamente, pero entonces me di cuenta de lo que estaban haciendo. Estaban usando mi cariño por Sofía para manipularme, igual que habían usado mi dolor por Roberto. Llamé a mi hermana Rosa esa noche. Rosa, ¿has hablado con Diego últimamente? Sí. Me llamó hace unos días preguntando por el número de teléfono de la familia de Sofía. Dijo que querías contactarla. Eso no es cierto. ¿Le diste el número? Sí. Pensé que era extraño, pero... Rosa, Diego está usando a Sofía para tratar de hacerme sentir culpable. Está desesperado porque perdió mi dinero. Carmen, eso es muy bajo, incluso para él. Sí, lo es, pero ahora entiendo hasta dónde está dispuesto a llegar. Esa conversación me ayudó a ver la situación más claramente. Diego y Valeria no se detendrían ante nada para hacerme regresar. No era porque me amaran o me extrañaran, era porque necesitaban mi dinero. Durante la segunda semana del segundo mes, comencé a explorar mi vecindario más a fondo.
Había una pequeña biblioteca a 3 cuadras de mi apartamento. No había leído un libro en años porque nunca tenía tiempo. Saqué una tarjeta de biblioteca y tomé prestado un libro de cocina. En la biblioteca conocí a Elena, una señora de mi edad que también vivía sola. «Vengo aquí todas las tardes», me dijo mientras hojeaba revistas en la sección de periódicos. «Es tranquilo y tienen aire acondicionado gratis». Bar. Elena se convirtió en mi primera amiga real en años. Tomábamos café juntas después de que yo salía del trabajo. Me contó que también había pasado años cuidando a familia ingrata hasta que decidió vivir su propia vida. «La gente piensa que porque somos mayores debemos sacrificarnos por todos los demás», me dijo un día mientras caminábamos por el parque cerca de la biblioteca. «Pero nosotras también tenemos derecho a ser felices». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Tenía razón. Había pasado tantos años definiendo mi valor por lo que podía hacer por otros que había olvidado que yo también merecía ser feliz. Una tarde, mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina, mi teléfono sonó. No era Diego esta vez. Era un número desconocido. «¿Hablo con Carmen?», preguntó una voz de mujer que no reconocí. «¿Quién habla?». «Soy Patricia, la casera de Diego y Valeria. Necesito hablar con usted sobre el alquiler». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasa con el alquiler? Llevan 2 meses de retraso. Diego me dijo que usted siempre se encargaba de los pagos y que había tenido problemas familiares. ¿Puede llamarme para arreglar esto?». «Señora Patricia», le dije calmadamente, «yo ya no vivo en esa casa y no soy responsable de su alquiler. Tendrá que hablar directamente con Diego y Valeria. Pero Diego insiste en que usted va a pagar. Dice que es solo un malentendido temporal». «Diego se equivoca. Yo no voy a pagar más su alquiler». «Lo siento, pero tendrá que resolver esto con ellos». Colgué el teléfono con las manos temblando. 2 meses de retraso. Eso significaba que debían más de $7,000. Y Diego le había dicho a la casera que yo iba a pagar. Todavía creía que podía manipularme para que regresara. Al día siguiente, Elena y yo estábamos tomando café cuando me contó algo que me sorprendió. «Carmen, ayer vi a una mujer joven merodeando por tu edificio. Parecía estar vigilando la entrada. ¿Cómo era?» «Alta, cabello negro, muy arreglada. Llevaba ropa cara». «Era Valeria, sin duda. Es mi nuera. Está tratando de presionarme para que regrese a vivir con ellos». «Eso no está bien, Carmen. Nadie debería sentirse perseguido en su propio hogar». Elena tenía razón. Decidí que era hora de ser más directa. Esa tarde, cuando salí del trabajo, Valeria estaba esperándome exactamente donde Elena la había visto. Esta vez no traté de evitarla. Caminé directamente hacia ella. «Valeria, deja de seguirme». «Carmen, solo quiero hablar contigo. 5 minutos. Ya hablamos. No tengo nada más que decir». «La casera nos va a desalojar», me dijo con voz desesperada. «No tenemos el dinero para el alquiler. Diego perdió su trabajo la semana pasada». Esta era información nueva. ¿Diego perdió su trabajo? Sí, lo despidieron. Y yo he estado buscando trabajo, pero es difícil encontrar algo que pague bien. Por primera vez, Valeria admitía que no había estado trabajando durante todos estos años. «Necesitamos tu ayuda, Carmen. Solo hasta que nos estabilicemos». «No, Valeria. Ustedes necesitan aprender a vivir con sus propios recursos». «Pero somos familia», insistió. «¿No significa eso nada para ti?» «Familia significa respeto mutuo», le respondí. «Algo que ustedes nunca me dieron». Valeria cambió de táctica una vez más. «Está bien. Acepto que cometí errores, pero Diego es tu hijo. ¿De verdad vas a dejar que pierda su casa? Diego es un hombre adulto. Sus decisiones tienen consecuencias». Me alejé de ella y caminé hacia mi edificio. Esta vez no me siguió. Esa noche, mientras preparaba una cena simple para mí sola, reflexioné sobre la conversación. Diego había perdido su trabajo. Probablemente no podían pagar el alquiler desde que yo me fui. La realidad de su situación financiera finalmente los había alcanzado. Una parte pequeña de mí sintió pena por ellos, pero una parte más grande se sintió validada. Había tomado la decisión correcta. No era mi responsabilidad mantener a 2 adultos sanos que se habían aprovechado de mí durante años. Por primera vez desde que Roberto murió, me sentía completamente en control de mi propia vida. 3 semanas después de mi conversación con Valeria sobre el desalojo,
Mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Era Diego, pero esta vez su voz sonaba completamente diferente. No había enojo ni demandas, solo desesperación pura. «Mamá, por favor no cuelgues», me dijo antes de que yo pudiera decir nada. «¿Qué quieres, Diego?» Mi voz era fría, pero mi corazón se aceleró al escuchar el pánico en su tono. «Valeria se fue». Las palabras salieron en un susurro roto. «Se fue esta mañana. Se llevó todas sus cosas y me dejó una nota». Me senté en mi pequeño sofá, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Se fue? ¿A dónde? Con un hombre que conoció en línea. Un hombre con dinero. Diego respiró profundamente. La nota decía que no podía seguir viviendo en la pobreza, que ella merecía algo mejor. No sabía qué decir. Una parte de mí se sintió aliviada de que Valeria finalmente mostrara su verdadera naturaleza. Otra parte sintió pena por mi hijo, sin importar todo lo que había pasado. ¿Cuánto tiempo llevaban hablando?, le pregunté. No lo sé. Encontré mensajes en su teléfono que se remontaban a meses atrás, desde antes de que tú te fueras. Su voz se quebró. Mamá, creo que ella nunca me amó de verdad. Diego. No, déjame hablar, por favor. Se escuchaba como si estuviera llorando. Tienes razón sobre todo. Valeria me manipuló desde el principio. Y yo. Yo fui tan estúpido que dejé que te tratara mal porque tenía miedo de perderla. Era la primera vez en años que Diego admitía la verdad sobre su esposa. Encontré cosas después de que se fue, continuó. Cuentas de banco secretas con dinero que yo no sabía que tenía, joyas caras escondidas en su armario, ropa de diseñador que decía que le habían regalado sus amigas. ¿De dónde sacaba el dinero?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Del dinero que tú nos dabas. Mientras yo pensaba que apenas alcanzábamos para los gastos básicos, ella estaba ahorrando parte de tu dinero para su plan de escape. La ironía era amarga. Mi propio dinero había financiado la traición de Valeria a mi hijo. ¿Y ahora qué vas a hacer?, le pregunté. No lo sé. Perdí el trabajo, no tengo dinero para el alquiler, y mañana viene la casera con papeles de desalojo. Diego se quedó callado un momento. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté, pero ¿puedo quedarme contigo unos días? Solo hasta que encuentre trabajo y un lugar donde vivir. Era la pregunta que había estado esperando, pero no de la manera que pensé que llegaría. No era una demanda arrogante ni un intento de manipulación. Era una petición humilde de un hombre que había perdido todo. Diego, mi apartamento es muy pequeño. Solo tiene una habitación. Puedo dormir en el sofá o en el piso. Mamá, no tengo a dónde más ir. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había pasado. Los años de abuso, las humillaciones, el trabajo de 3 empleos para mantener a 2 adultos perezosos. Pero también pensé en el niño que había criado, en el hombre bueno que había sido antes de que Valeria lo envenenara contra mí. Está bien, le dije finalmente, pero hay condiciones, las que sean. Primera, este es mi apartamento y mis reglas. No vas a tratarme como empleada doméstica ni como tu fuente personal de ingresos. ¿Entendido? Segunda, tienes que buscar trabajo activamente todos los días. No vas a quedarte viendo televisión mientras yo trabajo, por supuesto. Tercera, vas a contribuir con los gastos tan pronto como tengas ingresos. No espero que pagues todo, pero sí que hagas tu parte. Absolutamente. Y cuarta, nada de Valeria. Si ella trata de regresar, no es bienvenida en mi casa. Mamá, Valeria y yo terminamos. Nunca va a regresar a mi vida. Al día siguiente, Diego llegó a mi apartamento con 2 maletas y una caja de cartón. Era todo lo que le quedaba después de 3 años de matrimonio. Se veía terrible. Ojos hinchados, ropa arrugada, barba de varios días. Gracias, mamá, me dijo mientras ponía sus cosas en un rincón de la sala. No merezco tu bondad después de todo. Diego, eres mi hijo. Siempre vas a ser mi hijo. Pero esto tiene que ser diferente esta vez. Los primeros días fueron incómodos. Diego dormía en mi pequeño sofá y se levantaba antes que yo para doblarlo y acomodar sus cosas. Me ayudaba con las tareas domésticas sin que se lo pidiera. Lavaba los platos después de cada comida, mantenía el baño limpio, compraba víveres con el poco dinero que le quedaba. Era como si estuviera tratando de compensar años de mal comportamiento con acciones pequeñas pero constantes. ¿Encontraste algo hoy?, le preguntaba cada tarde cuando llegaba a casa del trabajo.
Dejé solicitudes en 5 lugares, me respondía. Mañana tengo una entrevista en una tienda de autopartes. La entrevista de la tienda no resultó, ni la siguiente, ni la siguiente. Después de 2 semanas, Diego empezó a desanimarse. Mamá, tal vez soy demasiado viejo para empezar de nuevo, me dijo una noche mientras preparábamos la cena juntos. Tengo 42 años y no he trabajado en meses. Diego, no puedes darte por vencido. Algo va a salir. ¿Y si no sale nada? ¿Y si me quedo aquí para siempre siendo una carga para ti otra vez? Podía ver el miedo genuino en sus ojos. No era la arrogancia de antes. Era vulnerabilidad real. No vas a ser una carga si sigues intentando, le dije. Pero si te rindes, entonces sí estarás siendo una carga. La tercera semana, finalmente tuvo suerte. La tienda de materiales de construcción cerca de mi apartamento necesitaba a alguien para el almacén. No pagaba mucho, pero era trabajo honesto. Mamá, me dieron el trabajo, me dijo cuando llegué a casa esa tarde. Empiezo el lunes. Su felicidad era genuina. No era la satisfacción de alguien que acababa de conseguir una forma de explotar a alguien más. Era la alegría simple de alguien que había recuperado su dignidad. Estoy orgullosa de ti, le dije. Y lo decía en serio. Con su primer sueldo, Diego insistió en pagar la mitad de todos los gastos del apartamento. Es lo menos que puedo hacer, me dijo. Una tarde, mientras él estaba en el trabajo, sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla hizo que mi estómago se contrajera. Valeria. ¿Hola? Contesté cautelosamente. Carmen. ¿Cómo estás? Su voz tenía esa falsa dulzura que conocía tan bien. ¿Qué quieres, Valeria? Escuché que Diego está viviendo contigo. Quería hablar con él, pero no contesta mis llamadas. ¿Para qué quieres hablar con él? Cometí un error, Carmen. El hombre con el que me fui no resultó ser lo que esperaba. Quiero regresar con Diego. Eso no me corresponde a mí decidirlo. Tendrás que hablar con él. Pero él no me contesta. ¿Puedes decirle que llamé? No. Carmen, por favor. Sé que nunca fui perfecta como nuera, pero Diego y yo teníamos algo real. Valeria, tú abandonaste a Diego cuando perdió su trabajo. Lo dejaste sin dinero, sin casa, sin nada. Eso no es amor. Fue un momento de pánico, pero ahora me doy cuenta de que... No, la interrumpí. Diego está reconstruyendo su vida sin ti. No voy a ser parte de que lo lastimes otra vez. Colgué y bloqueé su número inmediatamente. Esa noche, cuando Diego llegó del trabajo, le conté sobre la llamada de Valeria. ¿Qué le dijiste?, me preguntó. Que no iba a ayudarla a lastimarte otra vez. Diego me miró con una expresión que no había visto en años. Era gratitud pura, mezclada con algo que se parecía al respeto. Gracias, mamá, por protegerme de ella y por darme una segunda oportunidad conmigo. Por primera vez en años, sentí que tenía a mi hijo de vuelta. 2 años habían pasado desde aquella noche cuando rompí el vaso y Valeria me gritó que era una vieja inútil. Ahora, mientras preparaba café en mi pequeña cocina, podía escuchar a Diego en la ducha preparándose para su trabajo en la tienda de materiales. Se había convertido en supervisor después de demostrar que era confiable y trabajador. Había encontrado un apartamento propio 6 meses atrás, pero seguía visitándome todas las semanas. No por dinero, no por obligación, sino porque genuinamente quería pasar tiempo conmigo. Era una sensación extraña y maravillosa tener una relación real con mi hijo después de tantos años. «Buenos días, mamá», me dijo Diego mientras se servía café. «¿Cómo dormiste?» «Muy bien, gracias». Era verdad. Dormía profundamente todas las noches, algo que no había hecho en años cuando vivía con él y Valeria. «¿Sigues yendo a clases de pintura hoy?», me preguntó mientras revisaba su teléfono. «Sí, Elena y yo tenemos clase a las 10». Había empezado a tomar clases de pintura en el centro comunitario 6 meses atrás. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo ni dinero para mí misma. «Eso es genial, mamá. ¿Puedo ver tu proyecto cuando esté terminado?» «Por supuesto». «¿What?» Era increíble cómo las conversaciones simples y normales podían sentirse tan especiales cuando habías vivido años sin ellas. Diego terminó su café y me dio un beso en la mejilla antes de irse. «Nos vemos el domingo para almorzar, ¿verdad?» «Ahí estaré». Después de que se fue,
Me quedé unos minutos disfrutando la tranquilidad de mi apartamento. Era pequeño, pero era completamente mío. Cada objeto tenía su lugar. Cada decisión era mía. No había nadie gritándome, nadie tratándome como empleada doméstica, nadie esperando que sacrificara mi bienestar por el suyo. Mi teléfono sonó. Era María de la cafetería. Carmen, sé que es tu día libre, pero ¿podrías cubrir a Sandra esta tarde? Su hija se enfermó. Por supuesto, María. ¿A qué hora necesitas que esté ahí? ¿A las 2? Perfecto. Ahí estaré. Después de la clase de pintura, Elena y yo fuimos a almorzar a nuestro restaurante favorito, un pequeño lugar mexicano que servía comida casera. ¿Cómo van las cosas con Diego?, me preguntó Elena mientras comíamos. Muy bien. Es como si hubiera recuperado al hijo que crié antes de que Valeria apareciera en su vida. Me alegra escuchar eso. ¿Y de Valeria qué sabes? Nada, y espero que siga así. Elena sonrió. Carmen, puedo ver la diferencia en ti también. Cuando te conocí hace 2 años, parecías una mujer derrotada. Ahora tienes luz en los ojos otra vez. Tenía razón. Me sentía como una persona completamente diferente. Había recuperado mi dignidad, mi independencia y mi relación con mi hijo, pero en términos sanos. Esa tarde, mientras trabajaba en la cafetería, una mujer joven entró y se acercó al mostrador. Era alta, tenía cabello negro y llevaba ropa cara, pero se veía cansada. Mi corazón se detuvo cuando me di cuenta de quién era. Valeria. Hola, Carmen, me dijo con voz tímida. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, manteniéndome profesional porque estaba en el trabajo. Necesito hablar contigo. ¿Puedes tomar un descanso? Miré alrededor de la cafetería. Solo había 2 clientes y María estaba en la cocina. 5 minutos, le dije. Salimos al pequeño patio detrás de la cafetería. Valeria se veía muy diferente de la mujer arrogante que había vivido en mi casa durante 3 años. Se veía mayor, más delgada, y había algo quebrado en su postura. ¿Qué quieres, Valeria? Quiero disculparme, me dijo, por todo. Está bien. ¿Algo más? Carmen, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas la verdad sobre lo que pasó. Ya sé la verdad. Me usaste como empleada doméstica y fuente de ingresos durante 3 años. Sí, tienes razón, pero hay más. Valeria respiró profundamente. El hombre con el que me fui resultó ser casado. Me mintió sobre todo: su trabajo, su dinero, su situación. Cuando su esposa se enteró de mí, él me echó de la casa sin nada. Lo siento por ti, le dije, y lo decía en serio, pero eso no cambia lo que me hiciste a mí. Lo sé, y tampoco cambia lo que le hice a Diego. Valeria se secó los ojos con la manga. Carmen, he estado viviendo en un refugio para mujeres durante los últimos 6 meses. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada. ¿Y qué quieres que haga yo al respecto? Nada. Solo quería que supieras que tenías razón sobre mí. Era una persona horrible que se aprovechó de tu bondad y de tu amor por tu hijo. Miré a esta mujer que una vez había tenido tanto poder sobre mi vida y la de Diego. Ahora se veía indefensa y perdida. Valeria, no sé si tus disculpas son genuinas o si es otra manipulación, pero te voy a decir algo. Diego está bien. Tiene trabajo, tiene su propio apartamento y está reconstruyendo su vida. No necesita más drama. Puedes decirle que... No, si quieres hablar con él, esa es tu decisión y la suya, pero no voy a ser intermediaria. Entiendo. Valeria se quedó callada un momento. Carmen, una última cosa. Quiero que sepas que admiro lo que hiciste. Tuviste el valor de irte cuando yo pensé que nunca lo harías. Pensé que siempre ibas a aguantar todo porque no tenías opciones. Siempre tuve opciones. Solo me tomó tiempo darme cuenta. Regresé a la cafetería y Valeria se fue. No la volví a ver. Esa noche le conté a Diego sobre el encuentro con Valeria. ¿Cómo te sentiste al verla?, me preguntó. Nada, le respondí honestamente. No sentí enojo, no sentí satisfacción, no sentí pena. Solo nada. Eso significa que ya sanaste de todo esto. Tenía razón. El poder que Valeria había tenido sobre mis emociones se había evaporado completamente. ¿Vas a hablar con ella?, le pregunté. No.
Esa parte de mi vida ya cerró. Estoy enfocado en el futuro ahora. Bien, el domingo siguiente, Diego vino a almorzar como siempre. Trajo flores para decorar mi mesa y una botella de vino para acompañar la comida. «Mamá, tengo noticias», me dijo mientras servíamos la comida. «¿Buenas o malas?» «Buenas. Me ofrecieron un ascenso en el trabajo. Voy a ser gerente de la sucursal nueva que van a abrir». «Diego, eso es maravilloso. Y hay algo más. Conocí a alguien». Mi corazón se aceleró un poco. ¿Una mujer? Sí, se llama Ana. Es maestra de escuela primaria. Es muy diferente a mi ex esposa. ¿En qué sentido? Es genuina. Es independiente. Tiene su propia vida, sus propios intereses. No necesita que nadie la mantenga. Me gustaría conocerla algún día. De hecho, Diego sonrió tímidamente. Le gustaría conocerte a ti también. ¿Podrían almorzar juntas la próxima semana? Me encantaría. Mientras comíamos, reflexioné sobre el viaje que había hecho desde aquella noche terrible cuando decidí cortarlos de mi vida. Había perdido mi lugar en una familia disfuncional, pero había ganado algo mucho más valioso: mi dignidad, mi independencia y una relación verdadera con mi hijo. «Mamá», me dijo Diego mientras lavábamos los platos juntos, «nunca te he agradecido apropiadamente por lo que hiciste». «¿Qué cosa?» «Por irte. Por negarte a seguir siendo nuestra víctima. Si no hubieras tenido el valor de cortarnos, yo nunca habría despertado. Seguiría siendo el hombre débil que dejaba que su esposa maltratara a su madre. Diego, eras un buen hombre que se perdió por un tiempo. Yo solo ayudé a que encontraras el camino de regreso». Esa noche, después de que Diego se fue, me senté en mi pequeño balcón con una taza de té. El edificio estaba silencioso, el aire era fresco, y me sentía completamente en paz. A los 65 años había aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir no a quienes te maltratan. Y nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida. Mi teléfono había sonado 39 veces aquel lunes cuando decidí cortarlos de mi vida, pero yo no había contestado ni una sola llamada, y esa decisión había cambiado todo. Ahora, 2 años después, mi teléfono sonaba con llamadas de gente que me quería de verdad. Diego con respeto, Elena para planear nuestras actividades, María cuando necesitaba mi ayuda en el trabajo. Por primera vez en décadas, era completamente libre. Y la libertad, descubrí, era el regalo más hermoso que me podía dar a mí misma.